día hace frío, por lo tanto es bastante apropiado estar en esta habitación con calor humano. Espero que el calor humano no se mantenga dentro de los límites aceptables, porque esta noche promete, con la cantidad de poesía, los invitados que tenemos hoy, promete quizás subir la temperatura más allá. Hoy día tenemos como invitado a Bruno Montané, un hecho que nos alegra bastante. Ustedes ya saben, quizás algunos lo conocen por su personaje en Los Detectives Salvajes, Felipe Müller, pero también los invito a conocerlo también como autor. En Chile acaba de publicar un libro, lo tengo acá en mi mano, Mapas de Bolsillo, con Ediciones Tajamar, pero también afuera van a encontrar otros libros publicados tanto por él y también libros que él de otras personas que él ha publicado. Él es un poeta chileno, nació en Valparaíso, conoció a Bolaño en México, como ustedes saben. Junto a Bolaño y otros poetas crearon el movimiento infrarrealista. Él es autor de El Maletín de Stevenson, de El Icón del año 87, Cuenta del año 98, Ciego de los Topos del año 2002, y ha publicado en numerosas revistas, entre ellas una que a mí me llama la atención es RBAC, Rambo Vuelve a Casa, que también lo hizo con Roberto Bolaño. Y hoy día le hemos pedido al poeta Rodrigo Lavarría, que también es traductor y también un atento lector, que haga de presentador. Rodrigo es autor de dos libros notables, La Noche Migratoria del año 2004 y también de Alameda tras las rejas del año 2010. También a aquellos que les gusta leer la poesía en traducción, por ejemplo, pueden leer Howl de Allen Ginsberg en anagrama, en la versión hecha también por Rodrigo Lavarría. Dejo con ustedes a Rodrigo y a Bruno. Pero antes, quisiera contarles que hoy día tenemos un programa doble. Después de la conferencia, los alumnos han organizado una lectura poesía, donde están nuestros dos invitados presentes, y se le van a unir dos poetas de la casa, Maximiliano Díaz y Rocío Ergas. Así que después de esta conferencia podemos conversar un par de preguntas y luego vamos a pasar a la lectura, y después, con suficiente poesía en el cuerpo, vamos a pasar a un vino. Bueno, dejo con ustedes a Rodrigo. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí parece que el micrófono tiene sensible. Bueno, Rodrigo cubrió varios puntos del primer párrafo de mi presentación, así que partiré. Es otra versión, vamos a ver, la voy a leer de dos formas. Bueno, voy a realizar primero una breve contextualización biográfica de nuestro invitado de honor. Bruno Montané nació en Valparaíso. A los 17 años, después del golpe de Estado, emigra junto a sus padres y hermanos a México, donde vivió entre el año 74 al 76, para luego partir a Barcelona, donde residió hasta hace muy poco. Porque ahora estás viviendo en Bremen, ¿no? No, motivos laborales he vuelto a Barcelona. Ha publicado El Maletín de Stevenson en 1985, que, si no me equivoco, fue una edición como fotocopias, como un tipo fanzine. Sí, sí. Luego El Icón, el 87, Cuenta del año 98, El Cielo de los Topos del año 2002, que reúne también El Maletín de Stevenson, y así casi un año en Mapas de Bolsillo por Tajamar. En realidad es un libro, este libro es nuevo. Y además se publicaron en numerosas antologías y revistas desde mediados de los años 70. También ha sido el editor de varias revistas míticas junto a Roberto Bolaño, Trepat y Rambo Vuelve a Casa. Bruno Montané es también uno de los fundadores del infrarrealismo, un movimiento poético que él no tiene ningún problema en desmitificar, pero que los lectores de la obra de su amigo Roberto Bolaño nos hemos empeñado en elevar a un estatus legendario. La verdad
es que toda esa generación de poetas latinoamericanos, el infrarrealismo, por un lado Roberto Bolaño, Bruno Montané, Mario Santiago, los poetas horacerianos del Perú, Jorge Pimentel, Enrique Verástegui, Tulio Mora, Carmen Ollén, y otros poetas chilenos como Rodrigo Lira, Claudio Bertoni y Diego Maqueira, han sido leídos por nuevas generaciones de poetas que los consideran sus predecesores y admiran tanto sus posiciones estéticas como la forma en que resistieron la acometida de la historia, tanto del fascismo como del estalinismo, y no se dieron a la escritura comprometida, fieles a un programa poético que tenía tintes colectivos, pero que señalaba también el valor profundo de la individualidad. Autores de una poesía que hacía énfasis en la visualidad, en la imagen, quizá por una línea genealógica que va del imaginismo de la primera hora, el de William Carlos Williams y Ezra Pound, a Ernesto Cardenal y a Allen Ginsberg, por nombrar dos poetas que influyeron mucho en todos los poetas que mencioné. Una generación de latinoamericanos que rehuyó lo dado, que se alejó de las formas tradicionales y del verso de forma cerrada. En un manifiesto conjunto de Bruno Montané y Roberto Bolaño, titulado Rajar el tambor, la placenta, escrito en Barcelona en noviembre del 77 y publicado en Rimbaud vuelve a casa, se plantea una imagen recurrente en la obra de Montané y Bolaño, una imagen que aparece también en Estrella Distante y que tal vez es la cifra detrás de Los Detectives Salvajes. Una imagen que también está profundamente emparentada con el poema épico de una generación que es El Aullido de Ginsberg. Cito y abro comillas: estamos como esos niños que huyeron de los nazis y se perdieron en los bosques polacos y fueron muriendo de hambre, como cuenta Brecht en una balada. Estamos como esos niños de la cruzada de los niños de Marcel Schwob, con 40 grados de fiebre, resbalando una y otra vez por las faldas crispadas de la cordillera de los Andes. Esa era la situación de estos jóvenes, toda una generación. ¿No te puedo hacer una aclaración? Sí. Eso es puro Bolaño. ¿Eso es puro Bolaño? Sí. Pero está firmado por los dos. Ajá. No pude decirle saca eso. Oye, no, porque era muy bueno, o sea, claro. era lo mejor de ese prólogo, de esa nota editorial. Esa era la situación de estos jóvenes, que se veían exiliados dentro y fuera de sus países, intentando conectar, intentando crear sentido, intentando crear en un mundo que se había convertido en el tubo de ensayo de una terrorífica sociedad futura, una sociedad a la que nos acercamos cada día más. Y de fondo, el famoso discurso de las armas y las letras resonando en la imaginación de todos los que crecieron paralelamente al triunfo de la Revolución Cubana. En la antología Muchachos desnudos bajo el arcoíris de fuego de 1979, Bruno Montané es presentado como poeta, inventor de objetos y fotógrafo. Este dato no deja de ser importante, pues Bruno Montané es el tipo de poeta-fotógrafo capaz de descubrir que las palomas vuelan dentro de la sombra de los edificios y luego sentarse con lápiz y papel a extraer las imágenes cansadas que hierven dentro de las bujías de la imaginación. Es también el tipo de inventor que ejerce su derecho a no ser el mismo y a desarrollar la fenomenología de los defanes mientras apila los ladrillos de la vida contra los rincones del abismo. Bruno Montané es el tipo de poeta capaz de escribir versos como la palabra es hoguera en los palacios y tienda de campaña en los jardines. Un poeta que ejercita la mirada para fijar esas imágenes en el papel. Un editor de la realidad deslumbrado por el lenguaje y un convencido de que dentro de un verso se esconde el verso que lo sucede. Es un poeta del lenguaje, pero capaz de crear imágenes que quedan suspendidas en la mente del lector. En ese sentido, es un poeta y un fotógrafo, un autor que a ratos pareciera desconfiar del ejercicio de la escritura, o que, mejor dicho, continuamente cuestiona la escritura como medio y la suya propia. En esta poesía, como duendes, las mejores imágenes y los mejores pensamientos salen de lo inmaterial, de lo trascendente a lo concreto. Las imágenes y los pensamientos se hacen visibles al ser revelados en el cuarto oscuro, que es la lectura, como si una persona se viese invadida de lucidez. Esas son palabras del propio Montané. Esta desconfianza que antes mencionaba ya es visible en el texto de presentación que escribió en 1979, cuando tenía 22 años, para una antología de jóvenes poetas chilenos titulada Entre la lluvia y el arcoíris, que salió finalmente editada
5 años después de escrito ese texto de presentación, en 1983. Este texto es genial porque se me hace la idea de que Bruno Montané podría haberlo escrito ayer para ser leído hoy. Eso es muy arriesgado, ¿verdad? Sí, pero voy a citar, y abro comillas. En estos días me estoy pensando mucho el asunto de la escritura. Lucho enredándome a cuestionar mi desarrollo. Yo creo que se trata de no caer en falsas coartadas, en lugares o estilos cómodos. Más o menos, lo único que doy por definitivo es el deseo y la necesidad por crear, por producir un sistema paralelo contenido en la realidad, la literatura y su pedacito llamado poesía. Estos poemas escritos hace algún tiempo forman parte de este aprendizaje que no termina, pero la escuela es muy rara y su producción la considero bastante intuitiva, dejándose llevar mucho por el ritmo, por el aliento del verso que contiene en sí al que sigue, etc. Eso lo escribió en 1979. ¿Estarías de acuerdo más o menos? ¿Bien? Buen archivero, ¿vale? Lo escucho como si fuera otro poeta. Hablemos de ese tipo, entonces. Y más recientemente, el propio Bruno Montané ha dicho sobre su poesía, creo que es rara, que se pelea consigo misma, que es una poesía sobre el lenguaje, pero que siempre intenta asumir un gran respeto por la mente del lector. Es humilde Bruno Montané. Dice que intenta asumir un gran respeto por la mente del lector, lo cual es absolutamente cierto, pero en realidad lo que hace es ofrecer dulcemente a esa mente hipotética, que es la mente del lector, imágenes donde la realidad es una nube que nos corona la cabeza y nos ofusca, imágenes que son flachazos en medio de reflexiones intuitivas, donde la escritura se asume como, lo cito de nuevo a él, asomarse a un túnel, errar e insistir. Golpear las precisas piedras que chocan y hacen chispas en la noche inútil. Eso vendría a ser la escritura. También ha dicho recientemente sobre el acto de escribir poesía. Lo que llamamos estilo no es más que el balbuceo que torpemente intentamos asumir cuando escribimos el primer verso, sin saber nunca si lo hemos conseguido. Afirmación que me huele a Flaubert. Y el lenguaje es como una tetera rota en la que tocamos música para que los osos bailen, cuando en realidad todo lo que queremos es conmover a las estrellas. Hablamos de un artesano que desconfía del lenguaje, el material que ha elegido para realizar su oficio. A veces, Montané incluso puede sonar desencantado, pero sabe que aunque ningún poema dé lo que regala una extraña hora, el poema recuerda que el silencio de un fuego lejano crepita nuestra imaginación. Y que a fin de cuentas, ningún poema se equivoca en su oscuro equilibrio. Como vemos, no existe tal desencanto. La poesía para Montané es un ejercicio necesario, desligado de la función productiva que implica la concreción del acto escritural en el objeto que conocemos bajo el nombre de libro. De hecho, hace menos de un año afirmaba, abro comillas de nuevo, escribo sin pensar en un libro. Escribo el poema una y otra vez, veladas versiones que siguen el mismo impulso, como hacía el pianista de jazz Thelonious Monk, cuando explicaba que todos sus poemas, que todos sus temas, eran parte de un largo e interminable solo. Roberto Bolaño, en un texto publicado en el libro Entre paréntesis del 2004, dijo sobre los poemas de Montané: su poesía está hecha de pinceladas suspendidas en el aire. A veces son solo puentes, apuntes, otras veces miniaturas, en ocasiones largos poemas existencialistas reducidos a 8 o 12 versos. Su poesía está hecha de sangre suspendida en el aire. Su voluntad o su disposición ante el mundo o ante la cultura se debate entre polos irreconciliables. De esta dilatada lucha ha sabido extraer versos paradójicos. Escribe como un naturalista que cree en muy pocas cosas y que sin embargo sigue haciendo su trabajo con tesón. Un tesón que en ocasiones se confunde con la indiferencia. Para mí es uno de los mejores poetas chilenos actuales. Se me ocurre todo esto y un canguro salta de matorral en matorral en las praderas de mi mente. Les pido que suspendamos por un segundo la necesidad de citar y señalar una referencia. No recuerdo el libro donde leí esto, pero
recuerdo claramente haberlo leído. Se trata de un texto donde Ezra Pound en alguna parte afirma: lo único que me ha enseñado la vejez es que a los 17 años tenía la razón. Y a la luz de esta frase me gustaría volver a leer un fragmento de la poética que Bruno Montané escribió para Entre la lluvia y el arco iris. Yo creo que se trata de no caer en falsas coartadas, en lugares o estilos cómodos. Más o menos, lo único que doy por definitivo es el deseo y la necesidad por crear, por producir un sistema paralelo contenido en la realidad, la literatura y su pedacito llamado poesía. Sería genial que cuando sea viejo, Bruno Montané pueda decir con naturalidad esta sabia y desfachatada frase: lo único que me ha enseñado la vejez es que a los 17 años tenía la razón. Pero me parece que es una pregunta que se seguirá haciendo, renovándola una y otra vez, en el solo de piano de su escritura, en el cuarto oscuro donde vuelca sus químicos y extrae sus imágenes, en la mesa de dibujo donde extiende enormes mapas, fiel a la idea de que, abro comillas, el poeta es el cartógrafo de los deseos que cuelgan al borde del abismo. Esa es la presentación. Y muchas gracias. Y bueno, con ustedes dejo a Bruno Montané. Muchas gracias, Rodrigo, y bueno, gracias a todo el mundo por estar aquí. Parafraseando en negativo a un autor español, que era un Francisco Umbral, que invitaron a una tertulia televisiva y en fin, se iban, como dicen los españoles, por peteneras y no hablaban nunca de él. Él de repente se enojó y dijo, bueno, yo he venido a hablar de mi libro. Pues yo realmente hoy no quería hablar de mí, pero en fin, ha habido, digamos, cierta enriquecedora contradicción, ¿no? Agradezco mucho lo que ha escrito Rodrigo, pero yo simplemente me quedé en el tema del nombre de esta cátedra y pensé que sería bueno leer unos textos diversos que he venido escribiendo, bueno, cosas que me han pedido en algún momento, sobre Roberto Bolaño, con quien compartí muchas vivencias, pero sobre todo en la pasión por la escritura, en la poesía, etcétera, los viajes y una cierta idea de la literatura, ¿no? Y entonces voy a leerles unos cuantos fragmentos, textos quiero decir, algunos son inéditos y bueno, como te comenté, Rodrigo, si da pie a ya intervenir y hacer algunos comentarios, porque si no sería interesante, porque si no, claro, se va a convertir esto en una mini cátedra fragmentada y no pretendo que sea eso. Le puse papeles de un aforino a la conferencia, pues usando la imagen poderosa, potente del que viene de afuera, ¿no? Y también esto en relación a la obra de Roberto y a mi amistad con él. Papeles de un aforino, una introducción. Los textos que leeré esta tarde pretenden ser un acercamiento caleidoscópico a la amistad que tuve con Roberto Bolaño. Leeré algunos fragmentos, escenas, gestos que la amistad deja respirando en la vacilante línea de los años. En el título convoco la figura del aforino porque siento que mi experiencia me sitúa en un papel tangencial, bajo el peso y la libertad de las circunstancias que pude compartir con un amigo que mucho tiempo después acabó siendo un escritor genial y admirado por una amplia comunidad de lectores. Al mismo tiempo, debo recurrir a la pretendida inteligencia y los trucos de la memoria, ese lugar donde se sitúa la línea de sombra, donde el riesgo asoma un rostro pétreo y amenazante, anunciando que quizás pueda fracasar en el intento.
Quiero decir que no vengo a venderles ninguna pomada bolañana, ni bolañista, ni bolañera, o como se nos ocurra decir de acuerdo a las filias o fobias que aún despiertan la existencia y las huellas de Roberto Bolaño. Aquí se trata de mostrar instantes, observaciones, intuiciones, frente a la obra de un amigo que vi crecer y luego alejarse como un meteorito oscuro, imagen que él utilizó para describir la obra de Parra. Lo que queda claro, faltaba más, es que Roberto se entregó a la lectura y a la escritura. Siempre lo vi en ello, in the bottom of the night, como Oden, a quien le gustaba citar en sus cartas, creando la noche bajo la lámpara caníbal, redimiéndose y avanzando con cada letra que escribía. En cada frase, un varón de Munchausen rescatándose a sí mismo frente a la escritura y sus arenas movedizas. Un Burroughs de laboratorio ante el virus que a todos nos ha vuelto casi locos. Un Mallarmé alucinado en el verdadero ojo de la poesía. Un Philip K. Dick proponiendo las futuras estructuras de la narrativa. Una tarea para el siglo XXIII, esbozada con valentía en 2666. O un misterioso y supuestamente indescifrable Ouspensky frente a las enseñanzas de la universidad desconocida. El nexo oculto, personalmente abisal, entre una temprana contemplación del estresor du Satan de Jean Delville y las clarocuras visiones que destellan en el fondo de sus libros. Para terminar esta introducción, y sobre todo ante la tentación o la amenaza de dejarlo todo nuevamente, no olvidemos mencionar a los surrealistas. Sí, los surrealistas contemporáneos, a quienes Roberto aseguraba haber visto trabajar en la clandestinidad. Ahora me acuerdo de que falta Borges. Borges y su propuesta para los 3 próximos milenios. El viejo escritor ciego en su retumbante e indolente tumba ginebrina. Falta quien aplaque los interminables golpes sobre la tapa del ataúd de Roberto. Y por último, falta él, sus cenizas tiradas por su madre y su hijo frente al mar de Blanes, bajo la lejana mirada de sus amigos fantasmas. Este no es como whisky, no es whisky como hacía Nabokov, ¿no? En el programa de... también. Interminablemente. Como siempre, las señas se confunden. A ver. Este es un texto que escribí para un dossier que se hizo en una revista de Aragón, que se llama Turia, y bueno, habla de los días de México. Día de México DF se llama. Llegué a México en mayo de 1974. Yo tenía 17 años. La única dirección que llevaba era la de Roberto Bolaño. Pocos días antes del viaje, Jaime Quesada me dio su dirección y me contó que había vivido un tiempo en su casa de México, ODF. Cuando fui a visitarlo, él salía de su edificio y le pregunté si conocía a un vecino que era chileno y que se llamaba Roberto. Yo soy Roberto, me contestó, curioso y sonriente. Le conté cómo había llegado hasta allí. Le dije que escribía poesía. Él comentó que escribía obras de teatro, obras con raros superhéroes, detalle que no sé por qué me pareció un enigmático desafío. Roberto acababa de llegar de Chile, donde había estado medio año, antes y después del golpe de Pinochet. Comenzamos a vernos casi todos los días y enseguida me presentó a sus amigos. El epicentro de esos encuentros tenía lugar en el Café La Habana, un local enorme de grandes cristaleras situado en una esquina de la calle Bucareli. Café que gozaba de cierta nostálgica fama político-literaria porque entre sus parroquianos estuvieron Fidel Castro y el Che Guevara, que se decía soñaban o preparaban la futura caída de la dictadura de Batista. Muchos de los asiduos del Café La Habana eran periodistas culturales, gentes que intentaban subsistir como podían escribiendo reseñas de libros o críticas de exposiciones de pintura. Desde nuestra posición casi adolescente, nosotros los considerábamos con un respeto algo teatral que nunca dejaba de ser irónico y cariñoso. Roberto
con una implacable entereza y estilo visceral. Él ya tenía 21 años, yo con un ímpetu algo ingenuo, que a pesar de mi entusiasmo, pero también por mi irremediable timidez, intentaba estar a la altura de las circunstancias. Ahí conocí también a Mario Santiago, el Ulises Lima de los Detectives Salvajes, a Rubén Medina, a Mara La Rosa, a Cuauhtémoc Méndez, a Julián Gómez, a Darío Galicia, a José Peguero, a Orlando Guillén, a Alcira Suscafo, la futura Auxilio Lacouture de Amuleto. Cada uno de estos visitantes se aparecían por el Café La Habana buscando una complicidad más o menos aleatoria con los otros azarosos contertulios. En realidad, una corte de aparecidos. Pero la asistencia de cada cual no estaba en absoluto garantizada. A veces solo nos encontrábamos allí para luego caminar o derivar por las calles hasta llegar a algún bar de chinos que creo que eran notablemente más baratos que el multitudinario La Habana. O íbamos a unos billares que estaban junto al cine Bucareli, donde Guillén y Gómez nos mostraban cuánta habilidad villarística le habían sacado a sus días de estudiantes. O comíamos unas salvadoras porciones de pizzas que en un local de 1 por 3 metros horneaba un norteamericano, un tipo que solo parecía, un rarísimo exiliado que mientras no atendía su local, quizá pudo parecerse a Jim, ese alucinado del cuento de Roberto. También íbamos a la Casa del Lago, un centro cultural del bosque de Chapultepec. Hay algunas fotos que testimonian que de verdad estuvimos allí, en el pequeño auditorio de esa vieja casa junto al lago. Roberto y yo dimos charlas recitales sobre la joven poesía chilena, y también ese fue el lugar donde el infrarrealismo, recién salido del cascarón, dio sus primeros, mejores y luminosos gritos. Un día Roberto me dijo que quemaría el montón de obras de teatro que había escrito, quizá unas 700 páginas escritas en delgadísimo papel de copia. Creo que en un primer momento le dije que no lo hiciera, pero él insistió en que no podía hacer otra cosa, que aquello era muy malo, más bien irrepresentable, aunque sin duda ahí ya estaba más que prefigurada su futura narrativa. Me convenció y finalmente lo asistí en esa quema. Recuerdo que le ayudé a que las cenizas no se esparcieran por el patio donde improvisábamos una pequeña fogata. Vimos cómo el aire caliente hacía remolinos con las cenizas, suspendiéndolas ante su maravillada y tranquila mirada. No sé, quizás nos repartimos el gran montón de hojas y cada uno fue echándolas al fuego, alternándonos en ese particular acto de deshacimiento. Mientras las páginas se quemaban, tuve la impresión de que Roberto sabía que la fuerza poética reunida en aquellos papeles, esa concentración alcanzada en largas noches de intensa escritura, se vería multiplicada por esa suerte de ritual de la pérdida. Fue como si dijera: ya está, ahora a escribir versos, a escribir poemas, todo lo que ahora puedo aprender está en la poesía. Tiempo después, durante una de nuestras largas conversaciones telefónicas, en las que era experto e indagador, me diría, no sin cierto tono entre irónico y cariñoso, que él estaba de lo más bien escribiendo obras de teatro hasta que llegué yo a tentarlo, como si chistosamente hubiera querido decir corromperlo, con la poesía. De hecho, esta era una acusación que muchas veces me hacía para provocarme amistosamente. Estoy seguro de que ya entonces Roberto sabía mejor que nadie que solo en el oscuro fondo de aquello que nos atrevemos a nombrar con la palabra poesía, nada un paciente, feliz y otras veces desesperado ángel, esa larga visión que llamamos literatura. Tiempo después, en otra llamada telefónica, le comenté ciertas dudas que yo tenía sobre la escritura, algunas actitudes vitales ante las que la literatura quizás no era, por decirlo así, más que un comentario al margen. Con esa impaciente contención que a veces tenía, enormemente lúcido, Roberto me dijo: la literatura no es eso. Me quedé callado un momento y en el flotante fondo de nuestra conversación me pareció oír que respiraba ese inacible misterio, ese misterio del que él ya intuía o conocía la mejor y más inquietante parte.
No desesperemos, el resto del texto es un poquito más corto. Hay otro que es una variante, creo que de este, que la verdad, bueno, hoy me tocó un amigo mexicano, chileno-mexicano, que he reencontrado estos días, me ha demostrado ser un mucho mejor archivero que yo y en fin, ¿qué digo esto? La ensalada de los lapsus. No estoy seguro si este texto ha sido publicado o no. En fin, también recuerda un poco el tiempo de México. Una zona borrosa y vacilante, que tiene un epígrafe que viene de La pista de hielo de Roberto Bolaño. La zona borrosa y vacilante que pertenecía a los poetas de hierro. Cuando conocí a Roberto, de inmediato tuve la impresión de que parecía saber muy bien que la adolescencia es un territorio difuso, una zona pródiga pero borrosa, un proyecto proteico y vacilante al que solo la fragilidad y la rara dureza de los poetas es capaz de extraerle una leyenda. Bolaño sabía que ese sueño se podía construir y gestar desde el centro mismo de la experiencia y su círculo de expectativas. En 1974, Roberto ya había dejado de ser un adolescente. Sin embargo, había renovado una imperceptible pero férrea valentía para atravesar la noche despierto, solo en su habitación, leyendo todos los libros y esbozando todos los poemas. Pues era instintivamente consciente de que merecía entrar en esa vida, en esa vigilia. El joven Roberto, que en la misma puerta de su edificio me contestó que la persona por quien yo preguntaba era él mismo, ya era un joven de 21 años que hace pocos meses había logrado escapar de Chile y regresar a México. Había conocido la ilusión y el miedo. Había comprobado que los viajes y los lugares reencontrados pueden ser un paraíso o un infierno. Roberto vivía con su madre, Victoria, y con su hermana Saloné, a apenas 2 calles de la calle Bucareli, donde se hallaba y aún está el Café La Habana, peculiar e iluminado epicentro de algunas incursiones psíquicas, verbales y textuales, una suerte de estación de encuentro para amigos y conocidos que departían, reían o discutían, digámoslo algo enfáticamente, a orillas del abismo. Aunque puesto que hablamos de México, la connotación que arrastra la palabra abismo sin duda es otra. Entrar al Café La Habana era como flanquear esa zona borrosa y vacilante que Bolaño menciona al presentar a Mario Santiago en su temprana novela La pista de hielo. Esa zona donde quizás no todos los poetas que allí se reunían sabían algo del espíritu de hierro que la poesía les exige tener, o por lo menos vislumbrar. ¿Quiénes son esos poetas de hierro de los que habla Bolaño? Creo que se refería a algo que muchas veces mencionó, la necesaria valentía que deberían tener quienes ejercen la literatura, la que, más allá de algunos lugares comunes críticos, no contempla la complacencia y otras florituras de tanta equívoca pero exitosa carrera literaria. Se refería, en suma, al férreo imbatible núcleo de la poesía, es decir, a esa clase de voluntad de creación que flanquea los límites de la realidad, la memoria y la ficción. Allí donde tuvimos la suerte de conocer la solitaria y magnífica poesía de Mario Santiago. Esa es la orilla desde la que Bolaño pudo vivir y luego contemplar sus días en México DF. Mientras tanto, como ya hemos mencionado, leía todos los libros y escribía sus primeros poemas a altas horas de la noche, desafiando el sueño y prefigurando sus futuras narraciones. Aquel era el borde del abismo de la vida, los amores, los trabajos y sobre todo la escritura que vino después. Luego fue la camaradería infrarrealista de un proyecto tramado como una incursión contestataria que una vez más intentaba poner en juego el complejo baile de la literatura y la vida, mientras probaba hacer una broma muy seria, una broma que poseía la risa mandibular y descarnada de una calaca de José Guadalupe Posada, que perfectamente pudo haber sido el primer infrarrealista mexicano. Bolaño atravesó esa zona borrosa y vacilante y escribió todas sus noches rodeado, quizás arropado por el llanto y la risa de esa solitaria y conmovida calaca.
Me dan ganas de decir como los payasos de la tele. ¿Cómo están ustedes? Voy a leer una cosa que es completamente inédita y que me podría quizás llevar a los tribunales si se exagera. Hay que exagerar. La escribí con ocasión de la exposición, bueno, Texto Cabreado. Me fui a ver la exposición Archivo Bolaño, volví a casa entre eufórico y triste, escribí esto. Esbozo sobre la atrocidad de una exhibición literaria. Apuntes después de contemplar y padecer la exposición Archivo Bolaño. ¿Acerca de qué nos habla o advierte Roberto Bolaño? ¿De qué me habla a mí, un viejo amigo, un amigo que definitivamente se ha transformado en un amigo fantasma? Triunfa aquí la demostración, la así llamada y machacada epifanía, o se consuma la domesticada representación del supuesto lado B de su carrera, de su periplo por la literatura y por el mercado, esa paradoja, para solo ser mostrado como un eco que, a pesar de no haber perdido su fuerza insospechada, corre el riesgo de acabar boqueando como un náufrago en la playa de una extraña y triste representación. Hay una sospechosa bipolaridad en esta maniobra. Hay supuestas buenas intenciones y, sin embargo, la puesta en escena resuma la ambigüedad de la historiografía plagada de medias verdades. En esta maniobra, la melancolía del autor, que con una necesaria y pendiente explicación podríamos llamar revolucionaria, es relativizada o aplacada para mostrar sus esfuerzos en la cocina literaria, entre comillas, barriendo para casa con esa figura, con esa cursilería, y escenificando, repito, la supuesta cara B de su carrera que se hacía fuerte en el silencio, entre comillas, como escribió uno de sus amigos de la notoriedad, que sin embargo no se dio la oportunidad de conocer a Roberto en los años de su verdadero y férreo silencio. Vuelvo a preguntar, ¿sobre qué nos habla Bolaño? Y solo escucho el rumor de la confusión que se propone asordinarlo, escanciando con un gesto algo siniestro el éter de la leyenda sobre el pañuelo con que ya se le ha tapado la boca, o el guante de hierro que apresa su mano, que pese a todo, escúchenlo, no para de escribir. En mi papelote de amigo fantasma, esos poemas escritos a dos manos, esas fotos dando saltos en un pueblo perdido de México, esas revistas fotocopiadas en tirajes a dos chauchas, no sé si tengo una misión, que sin embargo sé que estaría condenada al fracaso. Un fracaso que, no cabe duda, no está contemplado en las domesticadas reglas de esa funesta exhibición. Repito, funesta, un adjetivo descalificador que Roberto usaba a menudo. Pequeño resumen con dos esclarecedoras citas de Roberto. 1. La experiencia es un fraude. 2. Mi experiencia es otra. Ahora, como en lo que los jazzistas llaman teléfono, que es aquello de repetirlo en el solo que sigue, lo que se ha hecho en la última frase del solo anterior, pues repito en el título la misma frase. Mi experiencia es otra. Que claro, hay un poema bastante temprano de Roberto que ahora, por mor de lo mal archivero que soy, pues no recuerdo de qué poema es, ni siquiera sé si está publicado ese poema, no lo recuerdo. Ahí aparecía esta frase.
que estaba al final del poema. Mi experiencia es otra. Y el texto fue escrito para el catálogo de una exposición de fotos de Alan Frame, que es el fotógrafo de las portadas de las ediciones norteamericanas de los libros de Roberto. Se hizo en Hermosillo una exposición de este fotógrafo, y entonces me pidieron este texto. En la poesía de Bolaño hay una voz que constantemente permanece alerta, un modo de decir que enciende los sentidos y nos adentra en la incansable vigilia de la mente que construye y vive el poema. Es pertinente hablar de imágenes en una poesía que visualiza escenas, gestos e itinerarios, poblando de sentido el largo viaje de la experiencia. Mi experiencia es otra, deslindó Bolaño en un verso temprano e inquietante, escrito en México. Una experiencia marcada por el viaje real y mental, el viaje de la carne y la imaginación, el viaje del mundo y de la mente, un viaje que se graba en un propio y singular modo de aprendizajes y prácticas. El autodidacta curioso y airado que lee y reinventa a sus maestros, que aprende a prescindir de la tradicional y aplanadora jaula pedagógica, se solapa con el viajero que inventa su viaje como si desde el comienzo ya fuera capaz de construir las ficciones futuras. La experiencia es otra, aunque años más tarde Bolaño dijera indolentemente que la vida amenazaba con convertirla en un fraude. Bolaño construye una mitología personal desde muy temprano y la carga de incitaciones a la vigilante cualidad amniótica de la escritura. La hace rica en un imaginario plenamente visualizable donde el cine de acción, la novela negra, la trayectoria de los poetas Schwab, Borges y el club de los alucinados prosistas de la ciencia ficción se muestran como un espejo en la niebla donde el poeta al fin puede reconocer su propia universidad. Alfred Bester, autor del Hombre demolido, le regalaba la metáfora de la universidad desconocida que Bolaño descubre en el cuento Los hombres que mataron a Mahoma, y desde entonces, como un fantasma impenitente, ese título fuerza, subyace y recorre en la totalidad de su obra. En una carta de noviembre de 1993, que Bolaño escribe a Carlos Edmundo de Ory, poeta postista español exiliado en Perú y Francia, hace una aclaración que debemos tomar en cuenta. Los fragmentos de la Universidad Desconocida son eso, fragmentos de un libro mucho mayor, de casi 500 páginas, titulado La Universidad Desconocida, y en el que he puesto todo mi empeño. Ni novela ni hostias. Si ha valido o no la pena escribir, es el libro que deberá decirlo. Ni novelas ni hostias. La poesía del impulso. La poesía es el cauce del río profundo que recorre su obra. La poesía es el verdadero maelstrom que se traga y abduce todo. La noción de la poesía, confesará en una entrevista más o menos tardía, escrita en los tiempos del reconocimiento, es la que le producirá menos rubor que su prosa. Sin embargo, hay una legibilidad, hay un uso de la claridad discursiva y narrativa que ha conseguido que, según el entendimiento de algunos lectores, Bolaño sea considerado mejor novelista que escritor de poemas. Su propia obra ha fundado y expandido esa paradoja, ese oxímoron fantasmal que pone nerviosos a los catadores de su poesía, sobre todo si estos buscan la poesía de siempre, o tan solo aquella idea siempre tan difusa sobre lo que es o no es poesía. Extraño y activo heredero de la propuesta antipoética de Parra, Bolaño quizás sea el único de los poetas chilenos que ha entendido en profundidad en qué consistía la broma radical y el humor negro de ese profesor que jamás escapó a las 500 horas semanales, al man tutelar de la poesía bolañana. Por supuesto, junto a Borges y Philip K. Dick, que vendrían a ser sus mentores en la prosa. La poesía pertenecía a la época de la formación y era, como él mismo aclaró en una entrevista, un acto gratuito, libre de transacción económica, su universidad desconocida. La poesía era la escritura pura y dura, y la novela, considerada como la expansión de su verso a través de métodos y argumentos narrativos, era su sueldo. Y se da la paradoja
siempre paradojas con Bolaño y siempre paradojas con todo, si uno se pone a pensar que gracias a ese sueldo, poco a poco ganado en la lotería de la figuración y configuración, de la difusión y notoriedad de la obra, podemos leer y admirar novelas y cuentos donde a menudo los protagonistas son los poetas, narraciones en las que al fin y al cabo los poetas resultan excepcionalmente metafóricos, porque quizá recuerdan la existencia de la persona, del ser, es decir, de cada uno de nosotros. Nuestra experiencia siempre es otra. ¿Cómo estamos? Aquí me puse un guión así al final entre corchetes que pone entre paréntesis. Aquí dice que tengo que leer 2 poemas de Roberto. Dos poemas, uno muy corto que se llama Resurrección, un poema que siempre me ha conmovido mucho y de algún modo considero una extraña arte poética de Roberto. Resurrección. La poesía entra en el sueño como un buzo en un lago. La poesía, más valiente que nadie, entra y cae a plomo en un lago infinito como Loch Ness o turbio e infausto como el lago Glatón. Contempladla desde el fondo, un buzo inocente envuelto en las plumas de la voluntad. La poesía entra en el sueño como un buzo muerto en el ojo de Dios. Este último verso me produce pesadillas y me deja zumbando la cabeza a veces en los desvelos de las 5 de la mañana. Y ahora un poema que me conecta mucho con Roberto, que lo considero a su modo una especie de extraño manifiesto de su alter ego. Que es en este caso es un extraterrestre. El poema me lo leyó en una conversación telefónica. Entonces consideremos que en este momento, con todo respeto, está leyendo Roberto a través del teléfono. Mi vida en los tubos de supervivencia. Como era pigmeo y amarillo y de facciones agradables, y como era listo y no estaba dispuesto a ser torturado en un campo de trabajo o en una celda acolchada, me metieron en el interior de ese platillo volante y me dijeron: vuela y encuentra tu destino. Pero ¿qué destino iba a encontrar? La maldita nave parecía el holandés errante por los cielos del mundo, como si huir quisiera de mi minusvalía, de mi singular esqueleto, un escupitajo en la cara de la religión, un hachazo de seda en la espalda de la felicidad, sustento de la moral y de la ética, la escapada hacia adelante de mis hermanos verdugos y de mis hermanos desconocidos, todos finalmente humanos y curiosos, todos huérfanos y jugadores ciegos en el borde del abismo. Pero todo eso en el platillo volador no podía sino serme indiferente o lejano, o secundario. La mayor virtud de mi traidora especie es el valor, tal vez la única real, palpable hasta las lágrimas y los adioses. Y valor era lo que yo demandaba encerrado en el platillo, asombrando a los labradores y a los borrachos tirados en las acequias. Valor invocaba mientras la maldita nave rielaba por guetos y parques que para un paseante serían enormes, pero que para mí solo eran tatuajes, sin sentido, palabras magnéticas e indescifrables, apenas un gesto insinuado bajo el manto de nutrias del planeta. ¿Es que me había convertido en Stefan Zweig y veía avanzar a mi suicida? Respecto a esto, la frialdad de la nave era incontrovertible. Sin embargo, a veces soñaba con un país cálido,
una terraza y un amor fiel y desesperado. Las lágrimas que luego derramaba permanecían en la superficie del platillo durante días, testimonio no de mi dolor, sino de una suerte de poesía exaltada que cada vez más a menudo apretaba mi pecho, mis sienes y caderas. Una terraza, un país cálido y un amor de grandes ojos fieles avanzando lentamente a través del sueño, mientras la nave dejaba estelas de fuego en la ignorancia de mis hermanos y en su inocencia. Y una bola de luz éramos el platillo y yo en las retinas de los pobres campesinos, una imagen perecedera que no diría jamás lo suficiente acerca de mi anhelo ni del misterio que era el principio y el final de aquel incomprensible artefacto. Así, hasta la conclusión de mis días, sometido al arbitrio de los vientos, soñando a veces que el platillo se estrellaba en una serranía de América y mi cadáver casi sin mácula surgía para ofrecerse al ojo de viejos montañeses e historiadores. Un huevo en un nido de hierros retorcidos, soñando que el platillo y yo habíamos concluido la danza peripatética, nuestra pobre crítica de la realidad en una colisión indolora y anónima en alguno de los desiertos del planeta. Muerte que no me traía el descanso, pues tras corromperse mi carne aún seguía soñando. ¿Qué hacemos ahora? Yo quería hacerte una pregunta, porque cubriste muy bien la época mexicana, pero una vez que... Bueno, yo diría más o menos, pero era lo que salió en ese momento. ¿Verdad? Más o menos. Bueno, pero el sentido de que dar ese salto siempre es un salto, sí, casi un pequeño túnel del tiempo. Son casi 40 años. Claro. Entonces siempre es como meter la mano en el pozo de la memoria e intentar ahí pillar el destello de unos peces que te dicen, mira, así fue la cosa realmente. Bueno, como pasa siempre con la memoria, ¿no? Si uno comienza a tirar, hay algunas revelaciones. Yo entiendo que tú llegaste a Barcelona el año 76 y que un año después llega Roberto. No, medio año. Medio después. Llegó en junio del 76 y Roberto en enero. Y poco del después 77. empiezan a trabajar en armar la revista Bert Epar. Eso es en noviembre del 77. Parece, por las fechas en que están firmados los textos. No, es el Rambo de la Vuelta a Casa. Así que era como un pequeño periódico. A mí me gustaría que tú comentes una frase de Roberto que tú mencionaste en algún lugar, que es, no importa, luego eso va a quedar, acuérdate, eso va a quedar. Que es una frase que Roberto había dicho cuando estaban armando la revista, que era un fanzine, textos pasados a máquina y luego fotocopiados y vueltos a volar. También he escuchado que de esa revista se hacían solamente la cantidad de ejemplares que tenían que enviarle a los colaboradores, como en verdad... Bueno, por estricto motivo económico, no había más que para esa cantidad. De alguna manera yo me río, casi era conmovedoramente patético, es decir, o sea, claro, eso, pero ¿no? Y ahí no al cuento de eso le decía, pero Roberto, ¿por qué seguimos con esto si no, ya ves, apenas tenemos ejemplares para los que participaron? Y ahí decía, no te preocupes, esto va a quedar. Bueno, siempre con la vehemencia y el súper entusiasmo que Roberto le ponía a las cosas literarias, ¿no? Claro. Y parte de ese entusiasmo también aparece como en la gigante construcción de un libro mítico que no sé siquiera si todavía existe, que es Gorriones cogiendo altura. Bueno, realmente eran dos libros. El mío,
y el de Roberto. El mío se llamaba Sobre los largos puentes del mundo, creo. Y se hundió en las promesas editoriales, una promesa editorial universitaria. Ahora lo pienso menos mal. Ellos enviaron Perdona, y el otro era de Roberto, creo que se llamaba Visión pornográfica del capitalismo. Y entonces eso perdona, creo se llamó esto parece que era una imagen de algún, bueno, yo creo que mal planteada, de un verso mío, que era gorriones cogiendo altura. Y claro, obviamente como el verbo coger en México tiene una interesante connotación, en algún sitio pusieron que era agarrando. Bueno, ese libro tuvo una mención en el concurso de la Casa de las Américas en La Habana, pero no llegó a publicarse. ¿Y existe en algún lado ese libro? Son 2 libros de poesía, ¿no? Bueno, la deriva de ese asunto fue que se eligieron unos poemas y aparecieron en una antología que se editó en Rumanía, que se llamaba, un título así muy conmovedor también, los poetas chilenos luchan contra el fascismo, y los poemas que aparecían ahí, que eran malísimos, eran míos, y se los atribuyeron también al pobre Roberto. ¿Y algunos de esos poemas fueron a dar Perdón, y el libro de Roberto, pues, buena parte de los poemas que estaban digamos, en esos primeros libros que él iba estructurando se han quedado inéditos. No, algunos pocos están publicados en revistas mexicanas, pero no, yo diría, casi ninguno llegó a la Universidad Desconocida. ¿Y tus poemas de ese libro llegaron al maletín de Stevenson o es otro periodo? No. Oye, cuéntanos un poco sobre la historia editorial de tu poesía, ¿cómo ha sido eso? Prefería no hacerlo. Porque por lo mismo, sí, lo he visto que ya te has resistido como a publicar, también te resistes a hablar sobre no es que me haya resistido, es decir, yo he estado escribiendo siempre, pero digamos no se ha producido el nexo el nexo angélico que hay, sobre todo en poesía, entre el poeta y el editor. Claro, es decir, un editor que realmente desprendido y que ame la poesía y que diga, esto hay que publicarlo, aunque no revierta económicamente, ¿no? Pero ha ocurrido. La poesía no se vende, aparte de ser un lema, es una realidad económica. Claro. Bueno, a mí me gustaría que también hoy leyeras algunos poemas tuyos. Y en ese sentido traje la edición del maletín de Stevenson, El cielo de los topos, para que leyeras también de este libro, aparte de los mapas de bolsillo, que es el libro que publicaste ahora recientemente. ¿Podría ser tan amable? ¿Y hay alguno que te guste? ¿O algún hit que... Bueno, hay varios. Que ahora viene el momento ese en que cuál sí, cuál no. Intentos de realidad. Tu mente le cuenta una historia al mundo para que en su lugar encuentre una estrella acostada en la hierba o recuerde una frase cargada de olor o de manos cortadas.
Y tú eres la que le hace señas a un trabajo aún extraño. Tú eres el que ahora está dormido y a veces descansa todo el día. Mientras somos nuestro señuelo, nuestra sobrevida, nuestra locura oblicua y nuestras palabras extrañas, hasta entrar en la realidad, donde sin duda somos los hijos de la diferencia. Misterios para tu mano. En tu mano cerrada no había sino un susurro que alentaba su propio movimiento, y allí Maravilla abandonaba su lugar para dejarse ir bajo la sombra, como en un clásico espejo de voluntades que otras vidas rechazan, mientras tu rostro trabajaba para iluminar esa mano que al final del brazo se decía como una persona en una playa solitaria, donde las basuras se secan al sol a la hora en que la marea no las toca. Luna de sonidos. No hay mente vacía, conejo que se ha lamido la cara oculto en su jaula o en su bosque. No hay misterio, no hay misterio, solo la sensación de algo que se hace al nombrarlo, mientras somos la voz que dice su calma, un desgarro en la realidad que nos llena o vacía como un animal sudado, quizás hermoso, quizás compañero. La boca en la nuca. Me estoy siguiendo, parece, ¿no? Sí. Bueno, voy como para atrás, ¿eh? Estoy con esta cosa de hablar de México, voy para atrás. La boca en la nuca. Sin pensamientos inmediatos, en tu cuerpo la boca se acerca a la nuca. Tu tablero para jugar es el paisaje, los túneles en la costa, los canales, las casas dispersas. Los labios te tocan la piel, aprisionan, se separan. Entonces sientes los dientes y su aliento, mientras la ciudad es nuestra dispersión organizada, nuestro oscuro puñado de arroz refrescado por una pesada lluvia de verano. Y el cuerpo que te rodea puede ser tu vapor, tu vino de días sin medida, tus utopías, tus velocidades. Y me voy a poner sentimental. Voy a leer un poema que le gustaba a mi madre, que murió en México. ¿Dónde está el poema? Ha sido abducido. Se eviten preguntas mientras tanto. Qué bochorno, qué vergüenza. Aquí está, el silbato de los mares. Es como un pequeño clip. El silbato de los mares. La mujer del capitán tiene la frente salada. Bajo las sábanas ella recuerda y sus pezones son fosforescentes como el plancton que un hombre ve brillar desde un barco. Al mismo tiempo se oyen la sirena del faro y el timbre de la casa. Ella baja a abrir la puerta, pero lo único que la espera es el movimiento del mar, como la blanca mirada de una ciega sonriéndole. Sí, es como un pequeño cómic. No, no creo que está. Gracias.